Mateo, según San Mateo, el capítulo 23, versículo 1. San Mateo capítulo 23, versículo 1. Esperamos que el viernes próximo, yo les voy contando siempre, el viernes próximo ya todas las columnas del techo de la sede del Oriente van a estar en pie. Esta semana va a llegar todo lo que esto que ustedes ven aquí, las cerchas que se llaman, ¿verdad? Todo esto lo van a empezar a llevar a partir del martes, y como es tan grande, tienen que llevar tramos para terminar de organizarlos en ese lugar. Si usted no nos ha visitado en la sede del Oriente, por allá están bienvenidos. No es lo mismo que yo les esté diciendo acá. Hay hermanos que van de acá los fines de semana y me dicen: pastor, definitivamente estar en el lugar, uno comprende lo que se está haciendo. Tenemos unos desafíos allá grandes y esto los hemos hecho juntos. Juntos hemos visto la mano del Señor. Yo les quiero contar que el viernes estarán todas las vigas y esperamos que la semana que viene se comience a levantar la cerca, ya la cercha, que estará a 11 metros en el punto más alto. En el punto medio son 6 metros de altura. Entonces va a quedar precioso ese lugar donde muchas almas van a correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Oriente, mire, esos días alguien se entró y creyó que era un motel. Bienvenido, allá entró con la muchacha. y ahí el Señor hace su obra. Creyó que era un motel. Hay personas que parquean el carro creyendo que es un restaurante, que se ve bien lindo allá arriba, y ven muchos vehículos abajo parqueados. Entonces el Señor está trayendo el testimonio de su palabra al Oriente. Y yo creo que el Señor nos escogió como pueblo, a la Iglesia del Camino, para un impacto en todo el Oriente. Antioquia va a ser sacudida y está siendo ya testiga del poder del Señor. Amén. Mateo capítulo 23. Hoy quiero compartir un mensaje. Quiero hablar del espíritu de fariseo. El espíritu de fariseo. Mire el fariseo que está a su lado. Perdón, dígale al hermano que está a su lado: Dios te bendiga. No. En el argot popular nosotros llamamos fariseo al torcido, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? En nuestro contexto le dicen que es más torcido que cigüeñal de camión, torcido, desleal. También le dicen al que es fariseo. Anoche gritó un joven cuando yo dije: ¿qué más es un fariseo? Alguien dijo: un caspa. Entonces los muchachos dicen: un caspa, un torcido. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los fariseos, el espíritu fariseo, y cómo este espíritu opera dentro de la iglesia? Yo hoy voy a terminar. Estuvimos hablando del retorno de los dioses, pero hablamos de dioses en la antigüedad como Astarte, Astarot, Moloch, Baal, dioses que se manifestaron en la antigüedad. Hoy voy a hablar simplemente de un espíritu que influencia a la iglesia. Y el Señor me ha puesto una carga. Escúcheme, para el próximo domingo, a partir del día martes, vamos a empezar una jornada de oración seguida, en oración, en ayuno, porque el próximo domingo vamos a estar ministrando el Espíritu Santo. Vamos a hablar del espíritu superior. Ya hablamos de los demonios, de los espíritus, pero hay un espíritu superior, y es el espíritu del Señor, que está sobre toda cosa, sobre toda autoridad. Entonces la palabra, vamos a procurar que la palabra sea corta para ministrar la unción y la llenura del Espíritu Santo. El espíritu de fariseo. En el tiempo de Jesús habían dos grupos religiosos. Los unos se llamaban los fariseos y los otros se llamaban los saduceos. ¿Cómo se llamaban? Fariseos y saduceos. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos creían en una vida después de la muerte. Ellos creían eso. Los fariseos creían en ángeles, creían en demonios, creían en la existencia del mundo espiritual. Los fariseos eran de un poder económico más bajo que los saduceos. Eran como una clase media. Estaban más encargados de la sinagoga. Una de las tareas fuertes también en los fariseos era la corte de los escribas. Como su nombre lo dice, tenía que ver con escribir. Pero ¿escribir qué? Eran fieles a la transliteración o a las copias de la ley. Contaban las letras, contaban los espacios para no equivocarse entre copia y copia que hacían de la ley. Pero lamentablemente los fariseos comenzaron a ser más fieles
a las tradiciones orales de los ancestros, a tal punto que también la incorporaban dentro de los escritos. Creían en ángeles, creían en un mundo espiritual, creían en la resurrección y eran fieles a los dogmas y a las prácticas tradicionales. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Hoy usted se la lava no porque es de la ley, sino por aseo, pero ellos eran de la letra, de la tradición, entonces tenían que hacerlo. Estos personajes, los fariseos, no eran muy cercanos de las normas de Roma, eran más bien lejanos y no participaban mucho en complacencia con los romanos. Mientras que los saduceos creían lo contrario. ¿En qué creían los saduceos? Diga conmigo lo contrario. Dígalo sin miedo, lo contrario. Es decir, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en demonios. Ellos sí eran de un estrato social más alto, tenían más influencia con Roma, eran más complacientes con Roma y eran encargados en el templo de las ofrendas y tenían más participación sacerdotal dentro del templo. Entonces son dos grupos muy importantes, que es el grupo de los fariseos y de los saduceos. Veamos a ver un poco más allá de las creencias doctrinales, las prácticas, cómo era el espíritu que operaba en los fariseos y cómo este espíritu también participa hoy dentro de las congregaciones. Mateo capítulo 23 versículo 1, para usted que está anotando, escriba lo siguiente: características reales de la moral de un fariseo según Jesús. ¿Quién es el que describe las características reales de la moral de un fariseo? Jesús. Va a ir conmigo al pasaje. Entonces vamos a mirarlo primero. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, la cátedra que tenía que ver con la ley, ahora quien la daba, quien la enseñaba, eran estos grupos poderosos, los escribas y los fariseos. Se sabían la ley de memoria, la letra de memoria, se sabían todas las leyes, se sabían todo el ritual y lo enseñaban al pueblo. Entonces Jesús dice acerca de ellos: así que todo lo que digan los fariseos que lo guarden, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedito la quieren mover. Así que la primera característica real, moral del fariseo es que dice y no hace. Y le encantaba estar poniendo cargas en la vida de las personas. Eso fue en los días de Jesús. Pero hoy puede que en nuestras iglesias hayan personas con el espíritu de fariseo, que le están diciendo a todo mundo qué tiene que hacer. Y le están señalando a todo mundo: usted debe hacer esto, usted debe hacer aquello, y usted no hace. Pero ellos mismos tampoco hacen lo que le están sugiriendo todo el tiempo a los demás que lo tienen que hacer. Así que la característica número 1 es que dicen y no hacen. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las sillas de las sinagogas. Lo número 2, la segunda característica que describe Jesús del carácter moral de los fariseos, es que hacen todo para ser visto. Les encanta el protagonismo. ¿Qué eran las filacterías? Imagínense en una cajita de oración o la cajita de promesas que usted ha visto alguna vez, una cajita llena de promesas, y se la amarraban en la frente con unas tiras de cuero. En la ley, la instrucción es que debían llevar la ley del Señor en sus frentes. Entonces la cajita era pequeño y ellas la hacían más grandes, para que la gente dijera: uy, como es de espiritual. Y tenían un manto que se conoce como el talí o el manto de oración. Y el manto, imagínense, en un poncho paisa, para que tengan esa imagen mental, pero un poco más grande.
En las puntas, en las 4 puntas del poncho o de este manto de oración, había algo que se llamaban flecos o los isit o los isiot. Y estos isit tenían unas borlas, es decir, unas bolitas o unos nudillos que distanciaban en ciertas vueltas el uno del otro, y cada vuelta representaba una letra en el hebreo que formaba una palabra o una expresión. De hecho, el libro de Zacarías, en el capítulo, no sé, estoy muy seguro si es Zacarías 4:4, pero sé que está en Zacarías, hablando del Mesías, dice que y en sus flecos, el pasaje dice, nacerá el sol de justicia y en sus flecos traerá salvación. Era un concepto más claro para los judíos porque ellos relacionaban los flecos como la ley del Señor. Entonces estos hombres se creían pavos reales. Hacían la cajita de oración bien grandota y hacían el manto súper grande y los flecos gigantes, y eso caminaban así tremendamente entre el pueblo, y la gente decía, uy, pero como es de santo. Entonces el espíritu fariseo le encanta hacer todo para que le vean la cajita y le vean el manto. Le encanta participar por el protagonismo. Eso es en la antigüedad, estamos hablando de los días de Jesús. La otra característica es que aman ser tratados por los títulos. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Un hermano se me acercó, no es chiste, y me dijo, pastor, ¿por qué les decían conejo? Y yo dice conejo, es que en inglés eso es conejo. Y yo, no, usted está equivocado, ni siquiera, hermano, está bien ahí la expresión. La palabra rabí es la palabra maestro, no conejo, por ninguna parte. Es decir, a ellos les encantaba que les dijeran, ahí viene el doctor de la ley, ay, con la cajita y con los flecos. Eso me recuerda hace algún tiempo, cuando yo era pastor de jóvenes, traje un predicador a la iglesia y el equipo de trabajo nos reunió y nos dijo, ahorita cuando llegue el pastor, no le digan pastor, le dicen apóstol, y a la esposa no le vaya a ocurrir decirle el nombre a ella, le dicen profeta. Cada vez que se refieran y hablen con los voluntarios, hablen con todos los que van a estar en el evento. Si alguien tiene que acercarse, de pronto, porque pues acercarse era muy complicado, pero si alguien tiene ese momento de los servidores cercanos que le va a hablar al pastor, le dice apóstol y a ella le dice profeta. Cuando yo leo este pasaje, me acuerdo ese momento que yo viví. Porque dentro de las iglesias hay gente que les encanta que lo reconozcan por el nombre, por la posición, por la función, pero no por lo que somos. Está bien que podemos llamar a alguien apóstol, no hay problema. Son los 5 ministerios bíblicos, solo existen 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelista, el pastor y el maestro. El punto que está dando a entender el pasaje es que ellos amaban que le dijeran, dígame apóstol, dígame maestro, reconozca quién soy yo. Eso pasaba en los días de Jesús. Les encanta las filaterías, les encanta la posición y el reconocimiento por lo que hacen. Hay unos que ya no les pueden decir ni siquiera pastores, tienen que haber otros nombres más elevados y más grandes. Somos muy buenos para criticar eso, pero la verdad es que algo de fariseo hemos tenido usted y yo en nuestras vidas. Hemos tenido el fariseo interno amarrado en lo más profundo del corazón, y estos tipos les encantaba que los llamaran por títulos. Siguiente característica: son obstáculo para muchos. Que no tengo mucho que hacer, estoy leyendo el pasaje nomás. Dice la palabra: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Los paisas diríamos, ni cortan leña ni la dejan cortar. No dejan. Entonces este tipo de personas se volvían un obstáculo para los que querían conocer de la fe, por tanto mandamiento de hombre, por tanta norma, por tanta regla. Y el Señor dice, ustedes están siendo un obstáculo para que otros no conozcan del reino del Señor. Lo siguiente aparece en el versículo 4 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto van a recibir mayor condenación. Según este pasaje vemos que hacían daño y lo disimulaban con oraciones, el espíritu fariseico. Versículo 15:
Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es un seguidor. Y una vez que lo hacen 2 veces, hijo más del infierno que vosotros. Ay, Dios mío, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno que vosotros. En otras palabras, ya les está diciendo hijos del infierno. Entonces, aquí el otro punto que tenemos con el espíritu del fariseo es que este tipo de persona busca hacer seguidores personales y no de Cristo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, hay lugares, menos en la iglesia El Camino, de personas que buscan hacer seguidores personales y no seguidores de Jesucristo. Lo estoy hablando dentro del contexto eclesiástico. Nosotros somos llamados a que la gente siga a Cristo, no a que siga personalidades. Nosotros necesitamos llevar a la gente a ser discipulada por Cristo y no solo tratada como seguidor. Recuerde cuando Pablo exhortó la iglesia y le dijo: unos dicen yo soy de Apolos. ¿Y usted de quién es? De Apolos. ¿Y el otro de quién es? Unos son de Pablo y otros dicen que son de Apolos. Pero ustedes no son de Pablo ni de Apolos, ustedes son de Cristo Jesús. Así que el espíritu religioso no hace discípulos, no lleva a la gente a Cristo. Lo hace o la hace dependiente de sí mismo, o del líder, o del mentor, o del pastor, pero no los guía a Cristo. Necesitamos hacer discípulos y no seguidores personales. Ideaban la interpretación de la ley a conveniencia. Les encantaba hacer interpretaciones que les conveniera. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: no, la Biblia no dice eso, ahí lo que dice es esto? Porque lo tratamos de amañar a lo que yo quiero que diga la escritura. En este caso, el Señor les exhorta porque ellos habían ideado una manera amañada de cómo hacer votos delante del Señor. Entonces ellos le decían: cuando hagan un voto, ustedes lo pueden hacer por el tesoro del templo. Y el Señor le dice: pero ¿qué más importante el tesoro del templo? Si el que santifica el tesoro del templo es el mismo templo. Entonces lo que buscaban era que la gente, al comprometerse, hicieran votos de tal manera que pudieran retrocederse de lo que habían dicho. Básicamente es esto lo que quiere decir acá el pasaje. Por eso Jesús dijo: cuando vuestro hablar sea sí, sea sí, y cuando vuestro hablar sea no, sea no. Porque hacían votos de los que fácilmente se quitaban diciendo: no, yo aquí me puedo quitar de este voto. Siguiente, el espíritu religioso ideaban, lo que estaba hablando, interpretaciones de la ley a conveniencia. Si usted viene conmigo de una tradición religiosa, cuando uno crece se da cuenta que muchas cosas que enseñaron en la iglesia era el gusto de la religión, la denominación o el gusto del pastor. Si al pastor no le gustaba, por ejemplo, la música de Rabito, nadie escuchaba la música de, no, los de mi tiempo saben quién es Rabito, para que aquí un nuevo diga: ay, qué pastor tan grosero. Un pacto con Dios, sí, sí, recuerda, ese lo cantamos allá en mi matrimonio. Y todavía ayer, antier estaba en un matrimonio y yo decía: ese Rabito todavía da palo. Entonces hay muchas cosas que no fueron doctrinales sino gustos, y esos gustos los volvimos nosotros como que fuera la interpretación de la Biblia, y esto no es así, simplemente son amaños e interpretaciones personales. ¿Qué más dice la Biblia del espíritu del fariseo? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, buenos para entregarle al Señor, y dejan lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito y se tragan el camello. El fariseo va más por la norma que por la persona, va más por la tradición que por el corazón de la persona. Le importa más la norma que se estableció. No importa que yo me pase por encima de ese individuo y lo atropelle, lo dañe, no importa eso. Importa guardar la tradición. Yo no puedo hablar de otra cosa. ¿Qué puedo hacer si es mi experiencia? Solo puedo hablar de lo que yo viví. Yo hablo de lo que viví. Cuando yo tenía 12 años salí de una iglesia y llegué a otra que era muy mundana. Esa iglesia que era muy mundana era la iglesia de mi suegro. Llegué allá, vi la muchacha, me saqué la muchacha de la iglesia y la traje al camino del Señor. Pero cuando yo llego a esa iglesia, yo recuerdo que yo vengo de una formación donde una mujer no se podía cortar el cabello. Eso era pecado mortal.
De hecho, la muchacha que era muy acercada a nosotros se llamaba Nilvia, que no sé si todavía vive o en paz descanse en vida en la presencia del Señor. No sé de ella hace muchos años. Y esa muchacha se cortó, por ejemplo, las puntas del cabello. El pastor la pasa al frente y dice: esta muchacha queda en disciplina por cortarse las puntas del cabello. Yo no puedo dimensionar que eso ocurra, pero eso ocurría en mi tiempo. Yo veo muchas hermanas en la iglesia que veo que le hacen a un cabello, le hacen así, al otro lo abren por la mitad, horquilla, y de pronto por eso tenía que cortarse las puntas. Pero eso era pecado en esa iglesia. Cuando yo llego a esta congregación a los 12 años, veo una mujer mutilada y yo digo: pero qué iglesia tan mundana. Luego recuerdo que empezó la alabanza y había una canción que se le dio palo en tiempos atrás, que se llamaba Remolineando. Eso ni lo escuchamos acá, solo en vigilias. Entonces esa canción era remolineando, y entonces uno daba vueltas así, y yo veo esa hermana dando vueltas y yo decía: pero qué mujer tan mundana, esa está pero en la carne. Porque a mí se me enseñó que solo se danzaba en el espíritu, y moverse corporalmente era danzar en la carne. Eso era no dejar que el espíritu tomara el cuerpo, y con esa enseñanza crecí. Y con esa idea fui levantado. Y cuando crecí veía a alguien que se movía y no lo hacía en la danza del espíritu que me enseñaron, entonces era un carnal. Estoy hablando de mi experiencia. Entonces imagínate, si cortarte las puntas del cabello daba 6 meses, ¿cuánto daba una fornicación? Así que era normal que en las iglesias ahora año el pastor dijera: el hermanito Perito, vengo acá, el hermanito Juanchito, venga acá. Este hermano cayó en fornicación y queda en 2 años de disciplina. ¿Qué significaba 2 años de disciplina? Que usted no podía tomar la Santa Cena, era privado de la cena del Señor, que no podía estar en la entrada recibiendo los nuevos, no podías hacer nada, quedabas excluido. En muchas congregaciones levantaron una zona que se llamaba la zona de refugio, o la ciudad de refugio. ¿Qué es la ciudad de refugio? Ellos la montaron en la iglesia con una torpe interpretación. En la antigüedad se dice que cuando un hombre estaba en el campo y estaba trabajando con el hacha, y la cabeza del hacha, el hierro, se salía del mango o del palo, y accidentalmente ocurría un accidente laboral de muerte, entonces la persona tenía que salir corriendo, el que ocasionó el accidente, y llegar a una ciudad que se conocía como la ciudad de refugio. Y si llegaba allí, nadie podía hacerle daño, porque esa muerte fue por un accidente. Eso se llamaba la ciudad de refugio. Esto no es otra cosa más que un tipo, una sombra de Cristo, que nosotros corremos a Cristo y que en Él estamos seguros. Pero la interpretación en esta iglesia fue que había una zona en este lugar donde estaban todos los hermanos que estaban en la ciudad de refugio, porque todos estaban en disciplina. Entonces usted podía saludar a los hermanos y preguntarles cómo iba la pena que tenían ahí en la iglesia. ¿Cuánta prisión ha pagado usted, evangélica? No, ya llevo 2 años aquí en este pecado. ¿Y cuál es su pena? No, fornicario. ¿Y usted? No, hermano, por chismoso. ¿Y usted? No, fui a otra iglesia y me pusieron en disciplina. ¿Y usted? No, me vio el pastor por allá con unos chores y me puso en disciplina. ¿Y usted por qué está en disciplina? No, pues ¿cómo le parece que me corté las puntas del cabello? ¿Y usted? No, hermano, iba a decir algo que yo no iba a decir. Pero todos estaban penalizados. Los de aquí para allá son los pecadores, y los de acá para acá son los santos, porque hay una interpretación de lo corporal y no de lo que hay en el corazón. Podía haber gente más pecadora aquí que la que estaba allá, pero la ley enseñó esto. Estos deben de estar en 6 meses de disciplina, 5 meses de disciplina, 3 años de disciplina. Ya usted veía a los hermanos hasta canosos pagando la sentencia del pastor en ese lugar, y no podían servir. Yo admiro esa generación, porque fue una generación que con todo y eso, ahí se quedaron los 3 años sentados. Muchas veces, esto no es un cuento, es una realidad. Vino un predicador a la ciudad, fue la primera vez, o de las primeritas veces que vi una liberación, y fue en esa cruzada. Y el pastor se monta a la tarima y dice: ¿cuántos hermanos estuvieron sirviendo en esa cruzada que se hizo? Y claro, los hermanos, unos animados contaron y otros escondidos. Todos los que fueron a servir a esa iglesia quedan en disciplina. No se podía, porque esa era la interpretación que se le daba a las escrituras, y todos veían que esa era la sana doctrina. Y se montó un caballito en los púlpitos, 2 expresiones, se las voy a dar: hay que volver a la sana doctrina. Y el segundo caballito de batalla: hay que volver a la senda antigua.
Entonces, sana doctrina y senda antigua tenía que ver con no mutilarse, con no ponerse un pantalón. Pero yo lo primero que veía de alguien que se descarriaba de la iglesia en la que yo nací es que salían corriendo a tinturarse en las canas y a ponerse en un blue jean. Esa era la liberación, porque en la iglesia no se podía tinturar ni la mujer podía ponerse un pantalón, porque eso era pecado. Entonces estaban bajo una interpretación y un legalismo que no partía de una fe y un amor a Dios, sino a la obligación y a la imposición normativa de un líder religioso. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, y en el 5 le dice: ¿ustedes por qué están volviendo otra vez a las prácticas de la ley, si ya Cristo los hizo libres de la maldición de la ley? En el capítulo 5 le dice: ahora no usen la libertad que tienen en Cristo como ocasión para caer, y no sea que cuando usted lo exhorten digan: pero mero fariseo, siempre me está juzgando porque quieres tapar tu pecado. Yo no estoy hablando de tapar el pecado, estoy diciendo que los fariseos hicieron una mala interpretación de la ley y estaban juzgando todo el tiempo el error de las demás personas, y se les olvidó la justicia, la misericordia y la fe. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Díganme amén los que están atrás. A ver, Jesús está en el templo y hay un hombre con la mano atrofiada. Otra escritura dice que tiene la mano seca. Entonces Jesús ora por la mano del hombre que la tiene seca y se la sana. Y estaba el grupo de los fariseos ahí que metidos, pero metidos, hermano, metidos. Y le dice: ¿y cómo tú sanas en el día de reposo? Y él le dice: porque yo soy mayor que el día del reposo. El día de reposo no es superior a lo que el Señor puede hacer en este día. Entonces les contesta con una pregunta. Ellos le hacen una pregunta y él les contesta con otra. Él les dice: ¿quién de ustedes no se le cae una oveja en un hoyo y no la sacan el día de reposo? Aunque sea sábado. Lo que pasa es que lo hacen a escondidas, nadie los ve, pero ustedes van y sacan la ovejita cuando se cae a un hoyo. Ustedes son ganaderos, han tenido ovejitas y esa ovejita necesitaba que la sacara. ¿Cuánto más este hombre no es más importante y no es más valioso que una ovejita? Y yo le puedo hacer la misericordia de sanarlo en el día de reposo. Pero ellos decían: no se puede sanar en el día de reposo. El religioso todo lo critica. Todo es pecado, es del diablo. Ven más al diablo que a Dios. Ay, pastor, pero usted está hablando del retorno de los dioses. Ven más al diablo que a Dios. Y están señalando. Yo no estoy diciendo que no se corrija, no me malinterprete, pero hay muchas cosas que quedaron ancladas en nuestro corazón que no permiten que la gloria de Dios fluya en nuestras vidas como quiere Él moverse, como Él quiere operar, porque le estamos viendo la paja al hermano en el ojo y no nos estamos viendo la viga que tenemos atravesada en el ojo. El espíritu de fariseo se le olvida la misericordia, se le olvida la fe, se le olvida que usted también un día puede ser tentado y hasta quizá puede caer. Y la Biblia dice que con la vara que medimos, con esa misma nos van a medir. En otras palabras, con el metro que medimos, con ese mismo nos van a medir. En otras palabras, con la misma actitud de misericordia que levantamos a otro sin hacer aprobación de lo que está malo, porque yo no estoy diciendo que aprobemos esto, sino que seamos misericordiosos. Otro ejemplo hay. La ley dice: hay que apedrear a una mujer o a un hombre que se ha hallado en el mismo acto del adulterio. Traen a una mujer ante Jesús y le dice: vea, ahí está, adúltera, pecadora, fornicaria, merece morir. Jesús, ¿qué dice usted? ¿Qué hacemos con ella? Tramposos. Si él dice que no la maten, entonces van a decir que él está en contra de la ley de Moisés. En tramposos los tipos. Entonces el Señor dice: no, pues fácil. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Que debe morir a pedradas. ¿O no dice la ley eso? Bueno, entonces yo les digo: el que esté libre de pecado, empiece. Si usted está muy bien y nunca ha pecado, coja una piedra y empiece. Y dice que todos reconvenidos por la conciencia soltaban uno a uno las piedras. Entonces Jesús se le acercó a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: no están, se han ido, ni yo te condeno. Pero no fue que él avaló el pecado del adulterio, fue que le dijo: ni yo te condeno, vete
y no peques más. En otras palabras, aprovecha esta segunda oportunidad, aprovecha la gracia del Señor, la libertad que es en Cristo, para que la uses no como ocasión de caer, sino como una liberación de la gracia que viene del cielo. Mujer, yo mismo soy el creador del cielo, del universo, del cosmos. Yo te formé en el vientre de tu madre, tu embrión, vieron mis ojos, yo me manifesté a ti, yo te conocí antes de que naciera, pero yo mismo te estoy diciendo, ni yo te condeno. El lugar más peligroso a veces son las iglesias, donde la gente critica sin importar la reputación del otro. Por lo menos en la noticia dicen, presuntamente se encontró una persona que violó a alguien, un presunto ladrón. No se afirma. Todas las noticias ustedes van a decir que siempre se dice un presunto. No, pero aquí los cristianos son, no, eso es así, hijo del diablo. De una vez nosotros somos radicales en el trato. No nos importa, desgarramos facilito. Y yo he sido un tremendo fariseo. Yo he tenido a veces unos flecos gigantes y me he puesto una caja más grande que la suya. Todos hemos tenido algo de fariseos en el corazón. Y más cuando uno nace en una iglesia donde todo era pecado. Pregúnteme por qué no me gusta el fútbol. Pregúnteme. ¿Qué le importa? Porque yo crecí creyendo que el fútbol era del diablo. Y que los que veían patear la pelota, veían la pelota del diablo patear. Hoy me cuesta verme un partido, tiene que ser una final pues así que bruto, que como la de hace poquito que no ganamos, pero bueno. Yo hice crispeta y va a ver este partido por primera vez con emoción, que ya no es a las 6, que es a las 7, que no que es a las 8, que no que a las 8 y 4. Y yo ya estaba. Yo no escuchaba sino mi esposa decir, ¡ay! ¿Yo qué pasó? Yo era dormido ahí con el ojo así. Pero no critico al que lo vea. Diferente que tú hagas un ídolo del fútbol, que hay ya más de 5,000 que van a ser deportados de Miami a Colombia, perdieron la visa, afectaron su vida, su esposa, sus hijos, sus descendencia, su trabajo laboral, ya son reportados en Estados Unidos en las cámaras de seguridad y uno a uno los van a ir devolviendo. Encontraron aficionados metidos entre las cabinas de aire. Qué vergüenza uno por entrar a un partido metido en las cabinas del aire acondicionado del estadio. Dañaron las entradas por eso. Es idolatría. Pero yo no veía fútbol simplemente porque yo pensé en algún momento que eso era del diablo. Luego se levantó un hombre que, si Dios nos da la oportunidad, este año estaremos con él ministrando en una cruzada, Carlos Anacondia. Y en su tiempo decían que el televisor era el cajón del diablo. Entonces todos creíamos, no, el cajón del diablo, uy, el cajón del diablo. Y ahora esos evangelistas tienen satélites y salen al mundo por el cajón que ellos decían que era del diablo. Ahora se utiliza la internet, la televisión. Pero creímos eso y defendimos algo que no era bíblico, algo que realmente no era de la palabra. Simplemente se nos olvidó la misericordia, la justicia y la fe. Necesitamos tener un corazón compasivo y que ame al que cae en el camino de la fe sin hacer aprobación. Porque a veces creemos que no, yo estoy contigo, yo te amo, no importa. No, en este amor yo te tengo que decir, yo estoy contigo, pero no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Pero estoy aquí de parte de Dios como una voz de Dios para decirte que esto no le agrada al Señor. ¿Cuántos reciben la palabra en este momento? Amén. Si va a aplaudir, aplaude al Señor. Amén. Hay de vosotros, escribas hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Mire bien esto. Si yo tomo este vaso y lo pongo bien lindo por fuera, y usted va a mi casa y yo le sirvo, hermano, mire esta botellita de agua y con una cucaracha adentro, ¿usted se la toma? Y yo, bueno, entonces digamos que usted no se la toma con la cucaracha, pero yo le digo, no, pero no sea escrupuloso. Tome una cuchara que ahí tengo en la cocina y saque la cucaracha y se toma el agua. Y usted dice, no, bote la cucaracha y bote el agua. Yo no me la voy a tomar. Vamos a analizar dos cosas acá. La primera,
El Señor les dice, tienen apariencia de piedad, pero por dentro están ¿qué? Podridos. Es decir, hay fariseos que tienen la capacidad de aparecerse muy santos, pero por dentro son más peligrosos que un fariseo. Peligrosos. Pero hay otra línea que dice, no, es que a Dios no le importa mi apariencia, a Dios le importa lo de adentro. A Dios le importa lo de adentro y le importa lo de afuera. Un cristiano debe mostrar que es cristiano por dentro y debe mostrar que es cristiano por fuera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, no me confunda que el hermano le dio por pintarse de verde el jovencito y véalo como está demundado. Que pinte como le dé la gana, el pelo de él, eso no lo va a condenar. Que el baterista, yo lo vi, yo como está de peludo el hermano, pero le encanta. ¿Dónde está el baterista? Yo lo molesto. Nos conocemos de hace años. El papá lo conozco hace años, iba a predicar cuando yo era pastor de jóvenes. Está casado ese muchacho, felizmente casado. Y ahí lo veía. Y estos días vino unas personas a visitarme aquí a la iglesia y pasó el muchacho de cámaras así todo peludo y lo miraban como que, Dios mío, ese muchacho, ¿qué le pasó? ¿Cómo el pastor lo tiene sirviendo en la iglesia? Yo no estoy hablando de eso. Tienes que mostrar que Cristo está en tu corazón por tu fe, por tu misericordia. Y hablaría más de algo que no es que me guste hablar mucho, ni me gusta estar haciendo énfasis porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero una mujer debe mostrar que Cristo está dentro de ella y fuera de ella. Amén. Hasta en el Instagram uno dice, ahí va, está la hermana. Está la hermana en la iglesia. Y las redes parece otra hermana de otro lugar. Entonces a ellos les importaba la apariencia, pero el corazón estaba lleno de maldad. Porque también pueden haber hermanas con pelo largo, falda larga, lengua larga. Ay, sí. Eso no. Entonces lo que Jesús está diciendo es todo. Porque entonces si usted critica al que se pone pantalón porque usted se pone, un ejemplo, una falda, pero usted es chismosa, criticona, rencorosa, maldiciente, ¿usted qué justicia hay delante de Dios? Entonces lo que el Señor está diciendo, no solo la apariencia, es lo que está por dentro. Se creían más justos que los demás. Ellos dicen que adornaban las tumbas de los profetas. Y mire lo que decían: si nosotros hubiéramos estado en los días de los profetas, nosotros no los hubiéramos matado. Y Jesús les dice: hipócritas, ciegos, guías de ciegos. ¿Quiénes los mataron? Fueron sus padres. Y pregunta: ¿quiénes dijeron que crucificaran a Jesús? Los fariseos. Entonces él les digo: ustedes son unos hipócritas, porque si hubieran estado en el día de los profetas, también hubieran participado en la muerte de ellos. En Lucas capítulo 18 se nos habla de unos hombres que llegaron al templo a orar. Y dice la escritura que algunos de ellos tenían mucha confianza en su propia rectitud. A veces nos creemos más santos que Dios. Nos creemos más rectos que el mundo entero. Esa iglesia es una mundana. Es que yo crecí así. Yo creí que la única iglesia que salvaba era la que yo iba. Yo pensé que si iba a otra congregación, esa era la iglesia más mundana, que Cristo iba a venir y se iba a quedar. Y uno a veces se vuelve tan religioso que uno termina diciendo: uy, no, toda esta iglesia tan mundana, porque yo soy tan santo para estar entre gente tan mundana que yo aquí no quepo. Entonces dice que vinieron a orar dos hombres, y uno de ellos tenía mucha confianza en su rectitud, y el otro era un pecador, un publicano. El publicano decía: oh Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Trabajaba para Roma, cobraba los impuestos y se dejaba un poquito de plata para él, y él se sentía reconvenido por el pecado. Pero llegó otro tipo con una filatería así en la frente, la caja de oración, con el manto, parecía folclor colombiano, así con el poncho. Y yo: Señor, yo sí soy, ay María, yo tan santo. Yo sí ayuno en la semana, no como ese pastor que está tan gordo que no ayuna. Yo sí soy de los que dobla rodilla en la noche. Yo sí me congrego. Yo sí voy a Grupo Conexión. Yo sí echo las escuelas, no como esos desgraciados mundanos, hijos del diablo, maliados, no, para el infierno. Crecimos con esa actitud. Y dice que el Señor vio con agrado al publicano, que con dificultad se acercaba y decía: ten misericordia de mí, que soy un pecador.
Y el Señor dice que a los orgullosos los ve de lejos, pero a los humildes los ve de cerca. Y ese publicano alcanzó el favor y la gracia del Señor, porque el Señor conoce lo que el hombre no alcanza a conocer. Los ojos del Señor atalayan la tierra, y el Señor conoce nuestro corazón. Y como le dijo al profeta Samuel: yo no miro lo que mira el hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Mucha gente te ha juzgado y te ha señalado por tu apariencia, pero delante de Dios tú eres acepto y amado delante del Señor. Y quizás estás en una comunión con Dios, y el que te está criticando está lejano de la mano de Dios, porque el Señor conoce tu corazón. Nadie sabe cómo es tu intimidad, cómo son tus conversaciones internas con el Señor. Tranquilo que ya voy terminando, ya voy terminando. Los fariseos atribuían el poder espiritual a los demonios que veían en Cristo. Les voy a hacer una recomendación. En la fe hay una rama de cristianos que les encanta el show con lo sobrenatural. No para que se manifieste el poder de Dios, sino que les agrada el show. Eso es, no podemos dejarlo de reconocer. Pero tenemos la otra línea que todo lo critica. Entonces, si el hermano habla en lenguas, eso es del diablo. Cuando yo hable de la danza del Espíritu, no voy en contra de que el Espíritu de Dios pueda tomar a alguien y lo ponga a danzar. Puede venir el Espíritu del Señor a hacer. El Señor puede tomar a una persona y ponerla a hablar en otras lenguas. Creo que el Espíritu de Dios puede venir a una persona y puede temblar. A veces difiero de que tiemble el mismo cada 8 días en la misma reunión, pero el Espíritu Santo puede venir y hacer que alguien caiga bajo el poder de Dios, que alguien sea lleno del Espíritu de Dios y no diga: eso es del diablo. Porque usted no puede imaginarse que puedas estar juzgando una obra del Espíritu Santo y atribuyéndosela al diablo. Y la palabra del Señor dice: cualquier pecado es perdonado, menos una ofensa, una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ni en esta ni en la venidera. Lo que está obrando dentro de mí no es Belzebud, porque ellos dijeron: está echando fuera ese demonio porque tiene el príncipe de los demonios a Belzebud. Y él dijo: no, están equivocados. Yo no estoy echando fuera este demonio por el príncipe de Belzebud. Yo lo estoy echando fuera por el dedo de Dios, y el reino de Dios está en mí, y por eso yo estoy echando fuera este demonio. Si usted en la internet no está de acuerdo de cómo un ministro ora, cómo alguien recibe el poder de Dios, es mejor que se quede calladito, que calladito es mejor. Puede estar usted ofendiendo el Espíritu Santo, puede usted estar hablando en contra del mover de Dios. ¿Cuál es la recomendación final que Jesús da en contra de los fariseos? ¿Quieren ver la recomendación? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Ustedes van a encontrar gente en la iglesia que: ¿por qué usted mutiló así? ¿Y usted por qué está así? ¿Y usted por qué se puso las pestañas así? ¿Y usted por qué, mire, ese maquillaje parece una guacamaya? ¿Se metía? ¿Ya le gusta? Hermana que se maquilló, pues déjela, que ella está trabajando en el circo de Fernandini, pues a ella le gusta. No la va a mandar al infierno eso. Yo voy a motilarme y a veces me da una piedra, porque me dicen: ya vi el corte suyo, se va a hacer el 7. Y yo digo: no, yo no me hago el 7. No tengo nada en contra del que se haga el 7 acá. Yo no, pues es que yo tengo un lunar aquí. Y me pasan la máquina, y me pasan la máquina, y me pasan la máquina, pero todos creen que yo me hago como el 7. Entonces, cuando yo estaba muy pequeño, 11 años, me hice el honguito. Y a mí se me queda grabado cuando el pastor me ve y me dice: esos motilados son de homosexual. La 4, de 12 años, y me quedé motilado, era de homosexual. Yo ya no sabía cómo saludar a ese pastor. Luego, un martes de oración, voy a la iglesia con una prima que estaba más descarriada que el diablo, pero estamos tratando de acercarnos al Señor. Y les voy a contar algo que aquí están mis papás, que lo van a saber en este momento. Y entré a la iglesia y ese hombre dijo: aquí los jóvenes que se están haciendo motilados como de homosexuales. Yo no volví a esa iglesia. Yo recuerdo que me paré y me fui. Y una prima que yo tengo, que todavía vive, en paz siga viviendo, en ese momento ella me dijo: venga, y sacó una papeleta de perico. Y salimos de la iglesia. Pues yo no fui capaz de periquearme, pero la invitación de ella fue: tómese este periquito con este pan. Yo salí de una iglesia
La iglesia me rechazó. La iglesia me juzgó por lo que yo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? El pastor dijo que yo tenía mutilado homosexual. Pero hermano, llevo 17 años de casado, soy más varón que cualquier hombre. Pero esa fue mi experiencia. Entonces dice, tengan cuidado con esas personas. Entonces les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. La levadura. Y vos trajiste pan, así dice el texto. Y trajiste pan. ¿Y por qué está pidiendo levadura? Y que el pan. Y él les dice, ay no, yo no estoy hablando de ese pan, yo no estoy hablando de esa levadura, les estoy hablando de la doctrina de los fariseos. Tengan cuidado de esas enseñanzas, porque ese poquitico de enseñanza infla toda la masa. Mi papá hace los panes y cuando tenía la panería los hacía y eso queda así pequeñito y le meten la levadura, le ponen un plástico negro encima, no sé por qué negro, pero era negro siempre, y al rato el pan. Así es una enseñanza incorrecta, tradicionalista dentro de una iglesia. Infla la masa y la gente está defendiendo la sana doctrina que no viene de parte de Dios. ¿Cómo Jesús trató a los fariseos? ¿Cuáles son los adjetivos? Escuche, antier estábamos en un matrimonio, ya voy para otro, así que ya salimos de acá derechitos a casar una pareja. Y alguien dice, Jesús era muy compasivo con los fariseos. ¿Compasivo? Y con el que se acercaba humildemente y reconocía el poder de Dios. A los demás, ¿cómo los trató? Hipócritas, ciegos y guías de ciegos, ciegos tontos, serpientes, hijos de serpientes, sepulcros blanqueados, necios. Los fariseos se opusieron a la predicación del evangelio, pero el que a él vino fue salvo. Entonces vino Nicodemo en la noche, Juan capítulo 3, y le dijo: Jesús, sabemos que nadie puede hacer estas obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo hago para entrar al reino de los cielos? Entonces Jesús le dijo: para entrar y ver el reino de los cielos, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿A nacer qué? Sí, nacer de nuevo. Pero Jesús, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Ay, Nicodemo, no te estoy diciendo esto, te estoy hablando cosas naturales y no las has entendido. ¿Cómo más si te enseñara cosas con más sentido espiritual? No te estoy diciendo eso. Para entrar y ver el reino de los cielos es necesario nacer de agua y de espíritu, nacer de la palabra y nacer del Espíritu de Dios. Tienes que ser renacido por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que tú sabes, todos los años que has leído la ley, toda la letra que te sabes, todas las normas que te sabes, toda esa religiosidad no te sirve. ¿Cómo? No te sirve. Pero Jesús a los 12 años sabía la ley. No te sirve. Eres cabeza grande, conocimiento. Estás refutando todos los textos cuando yo predico en las calles. Estás siempre con tu equipo de fariseos llevando la contraria. Juzgan las cosas espirituales, tienen la cabeza llena de información, pero tú no eres nacido de nuevo. Lo que me lleva a entrar y ver el reino de los cielos no son las normas de los hombres, es experimentar la transformación que solo viene por el poder del Espíritu Santo y ser renacidos a una nueva vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? El aplauso al Señor. Algunos creyeron. Entonces, ¿qué concluyo de este mensaje? Así como el Espíritu operó de manera religiosa de fariseos en los días de Jesús, asimismo el espíritu religioso y fariseo opera hoy en las iglesias. La pregunta que deberíamos hacernos este día es: ¿tengo algo de fariseo? Si quiere, va y coge un marcador. Criticamos el hermano, criticamos la hermana, criticamos la intercesora, criticamos el pastor, criticamos cómo el otro hace, cómo no lo hace, que por qué la iglesia de este color, por qué no la pusieron así, que por qué lo hacen así, que por qué no lo hacen así, que por qué permiten a ese muchacho que toque la batería con el pelo así, que todo. Eso no nos va a salvar. Lo único que nos salva es la obra de Cristo. Y ya como terminé de predicar, ya casi nos vamos. Entonces están dos ladrones en la cruz. Uno bien ladrón, bien malo, y el otro también. Entonces uno le dice: ¿tú cuál? ¿Qué te vas a salvar? Si tú eres el Hijo de Dios, bajas de esa cruz y sálvate a ti mismo. Tú no eres pues Dios. Y el otro le dice: acuérdate de mí cuando tú estés en el paraíso. De cierto, hoy te digo. Eso le voló la cabeza a todo el mundo. ¿Cómo? Hoy,
Pero si no ha estudiado la ley. No, pero va a ser salvo. Pero venga, no fue a la escuela rabínica de los fariseos, pero va a ser salvo. De cierto hoy te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alcanzó la vida eterna. No, tú reconoció que Jesucristo era el Señor, que solo es el camino al Padre. Y párele. Ahí no hubo más normas que hacer, no hubo más cosas que hacer. Él recibió y reconoció que la única manera de la salvación y su esperanza estaba puesta en Cristo Jesús. Pero venga, Jesús ya miró que tiene un tatuaje en la nalga, no, va para arriba. Ya miró que se hizo un piercing, va para arriba. Yo estoy avalando el pecado. No estoy diciendo haga esto o no haga aquello. Lo que estoy diciendo es que el juicio sobre otro hace que la gracia del Señor no sea extendida como iglesia. Me hago entender. Tampoco es que la gente dentro de la iglesia haga lo que le dé la gana y que nadie le puede decir nada. Entonces usted va a exhortar al hermano y le dice: ay, pero muy fariseo, no escuchó la predicación del pastor, debe criticarme. No. Debe de haber la exhortación en amor, pero la exhortación debe de estar. Y renunciemos al espíritu de fariseo y vamos a ver el poder de Dios. Colóquese sobre sus piecitos, levante sus manos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en este momento. Vamos a hacer una oración por las peticiones de la iglesia. Levante sus manitos ahí donde está. Esta es una petición financiera, emocional, personal, ministerial, familiar. Solo Dios lo conoce. Ya fuiste instruido por la palabra. Ahora les invito para que juntos hagamos oración por nuestras necesidades y peticiones delante del Señor. Padre, te presentamos cada petición aquí en este día. Las peticiones financieras, peticiones en alguna situación que se necesite sabiduría, puertas abiertas, cielos abiertos. Te pedimos, Señor, que venga tu mano ahora trayendo sabiduría. Te pido, Señor, por cada petición familiar, emocional, de pareja. Te pido, Señor, por cada petición de la iglesia, por cada oración que esté levantando tu iglesia. En este momento levantamos esas oraciones delante de ti y suban delante del trono del Señor. Suba tu oración delante del Señor. ¿Cómo nos ama el Señor? Suba esta oración delante del Señor. Suba esta oración delante del Señor. Tus peticiones sean respondidas. Alguien que vino creyendo por algo y dijo: Señor, hoy yo quiero que tú hables a mi vida, o yo vengo a traer delante de ti esto. Señor, si tú no haces un milagro, yo no sé qué va a pasar. Pues a ti te está hablando el Señor. Recibe en el nombre de Jesús la respuesta a tu oración. Padre, desatamos la palabra de vida, desatamos la palabra que viene del cielo sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Y fluye el río de Dios. Desatamos un manto de paz sobre esta casa. Desatamos el manto de vida sobre esta congregación, sobre cada miembro de la iglesia El Camino. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Señor vaya delante de ti. Que el Señor te conceda los deseos del corazón. Que el Señor pelee tus batallas y la gracia del Eterno sea manifestado con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguien recibe la palabra, denle un aplauso fuerte al nombre del Señor. De esta manera somos despedidos.